Aprendizaje de máquina o Machine Learning tal vez es uno de los temas más en boga del momento. En este video introduciré el concepto de qué es Machine Learning, así como enlistaré los diferentes algoritmos de aprendizaje de máquina supervisado y no supervisado. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Muchas gracias por acompañarme. Aprendizaje de máquina ha tomado gran relevancia en los últimos años gracias a sus múltiples aplicaciones que prácticamente son una realidad. Estas aplicaciones van desde el reconocimiento automatizado de rostros hasta la conducción de vehículos autónomos. Esto es posible en gran medida a que nosotros estamos generando constantemente una gran cantidad de datos y que además el poder de cómputo de los centros de datos ha aumentado considerablemente y su costo se ha reducido. Sin embargo, ¿qué es aprendizaje de máquina? Para no añadir más ruido a las diferentes definiciones de aprendizaje de máquina que nosotros podríamos encontrar en la web, me voy a apoyar de definiciones provistas por investigadores dentro del área. En la primera definición, Mishi nos indica que aprendizaje de máquina tiene que ver con que nosotros tengamos un programa que aprenda a través de la experiencia. Sin embargo, esta definición a mí me parece un poco ambiciosa, puesto que aprender y experiencia son conceptos que difícilmente nosotros podemos definir en el contexto de los humanos, y ahora si los trasladamos al contexto de las computadoras, todavía se vuelve mucho más complejo. Por otra parte, Mitchell provee una definición de aprendizaje de máquina un poco más conservadora. En este caso, implica que un programa mejore. Claro, ¿cómo va a mejorar este programa? Va a mejorar a través de la experiencia. ¿Cómo introducimos nosotros la experiencia dentro de un programa? A través de datos. Entonces, ¿qué es aprendizaje de máquina? Aprendizaje de máquina son aquellas técnicas que involucran que un programa se pueda mejorar a sí mismo a través de datos. Aprendizaje de máquina se puede clasificar en dos categorías principales. Una es el aprendizaje supervisado y la otra es aprendizaje no supervisado. La principal distinción entre cada una de ellas es que en una tenemos las categorías que están guiando la creación de nuestro modelo de aprendizaje y en el otro, las técnicas que se utilizan son técnicas que buscan patrones subyacentes dentro de los datos sin contar necesariamente con una clasificación previa de estos. Entonces vamos a explicar con detalle cada una de estas técnicas. Para describir las técnicas de aprendizaje de máquina supervisada me voy a apoyar de un ejemplo. Este ejemplo va a estar dentro del contexto de diabetes. Y también nosotros vamos a asumir que tenemos un conjunto de datos que está asociado a un conjunto de personas. Estas personas son personas que tienen diabetes y que no tienen diabetes. Y de cada uno de ellos nosotros tenemos caracterizado su peso y su edad. Entonces, para cada uno de los puntos, en particular este punto que tenemos aquí, es una persona que tiene un determinado peso y una determinada edad. Nosotros podemos ver ciertas tendencias dentro de los datos. Podríamos ver que personas jóvenes tienden a no tener diabetes y podríamos ver que personas delgadas tienden a no tener diabetes. Caso contrario, personas que tienen una mayor edad o que tienen un mayor de peso podrían ser más propensas a padecer diabetes. Entonces, ya una vez que tenemos estas categorías asociadas a ciertas características, nosotros podríamos tener un modelo de aprendizaje de máquina que tratara de caracterizar o de clasificar estos datos de una forma automatizada. Entonces, un modelo de aprendizaje de máquina que genere un modelo lineal tendería líneas tratando de clasificar estos datos. Entonces, vamos a suponer que uno de estos modelos genera un modelo lineal y nos dice que del lado izquierdo trataría de poner a todas las personas que no tienen diabetes y del lado derecho a todas las personas que sí tienen diabetes. Entonces nosotros podemos ver que este modelo lineal tiene un gran error. Nada más logró clasificar correctamente a una persona como que no tiene diabetes y tuvo algunas instancias erróneas, aunque sí tuvo algunas instancias que fueron clasificadas correctamente. Entonces, en función de este error y en función de la dirección del error, nuestra técnica de aprendizaje de máquina se entrena y mejora a sí mismo.
Entonces, a partir de este error, determina que tiene que mover un poco más su línea y tiene una nueva línea. Nuevamente, recalcula el error que tuvo de clasificación y toma una decisión de si se debe de mover un poco más a la izquierda o si se debe mover un poco más a la derecha. Estas decisiones las está haciendo gracias a que es un aprendizaje de máquina supervisado, es decir, que tiene la clase que está guiando el proceso de aprendizaje, que está guiando hacia dónde esta línea debe de ser tendida. Entonces, en función de este error, podremos tener una técnica de aprendizaje de máquina que tienda una nueva línea y que eventualmente clasifique correctamente todas las instancias. En este punto, nuestra técnica de aprendizaje de máquina, al determinar un error de 0, podría parar y determinar que ha aprendido la estructura subyacente de los datos con respecto a la variable objetivo que nosotros teníamos, que era clasificar a personas que tenían o no tenían diabetes. Una vez que tenemos esta caracterización, este modelo lineal en este caso, ya hemos terminado. Ya tenemos ahí nuestra técnica de aprendizaje de máquina generando un modelo que clasifica correctamente los datos. Sin embargo, aquí la utilidad que esto tiene no es con respecto a los datos que ya teníamos clasificados, puesto que nosotros ya sabíamos quién no tenía diabetes y quién sí tenía diabetes. La utilidad de estos modelos viene con nuevos datos. Cuando nosotros tenemos una nueva instancia y nos queremos preguntar, ¿esta nueva instancia es de la categoría A o es de la categoría B? ¿Será una persona propensa a padecer diabetes o será una persona no propensa a padecer diabetes? En este caso, nuestro modelo lineal nos va a indicar que sería una persona que podría padecer diabetes. Entonces, en términos generales, así es como funcionan todos los modelos de aprendizaje de máquina supervisado. Y ahora vamos a ver una subclasificación de este tipo de aprendizaje de máquina. Los modelos de aprendizaje de máquina se pueden subclasificar en modelos de clasificación y modelos de regresión. En el caso de los modelos de clasificación, nos permite, en función de ciertas características, determinar si una instancia pertenece a una clase dada. En este caso, se han desarrollado aplicaciones, por ejemplo, donde se toman fotos de ciertos frutos o vegetales para determinar si la fruta o el vegetal ya está a punto o debe de ser cosechada. En el caso de los modelos de regresión, en estos lo que se busca no es clasificar, sino predecir un cierto valor en función de las características. Nosotros podríamos tener datos que corresponderían al nivel educativo de las personas, el número de años que han cursado, y podríamos tener datos del ingreso que esas personas tienen. Esta relación podría ser lineal o no lineal y nuestro modelo de aprendizaje de máquina podría caracterizarlos. Y de esta forma nosotros podríamos tratar de predecir cuál sería el ingreso de una persona en función del nivel educativo que tiene. Existen múltiples técnicas de aprendizaje de máquina supervisado. Entre estas, nosotros podemos encontrar a los árboles de decisión, las cuales son ampliamente utilizadas gracias a que obtenemos un modelo de reglas y entonces que puede ser interpretado por expertos y que los apoya en la toma de decisiones. También nosotros tenemos las redes neuronales que están inspiradas en cómo funcionan nuestras neuronas y tal vez es uno de los modelos que es más utilizado y más potente dentro del área de aprendizaje de máquina. También tenemos otros que están basados en características geométricas, donde una instancia se clasifica en función de cuáles son los vecinos que se encuentran más cercanos a ella. Existen muchos más, los invito a investigar sobre ellos. A diferencia de las técnicas de aprendizaje supervisadas, las técnicas no supervisadas no cuentan con una clase que guíe el proceso de aprendizaje. El objetivo de estas técnicas, de hecho, es encontrar estas categorías, encontrar estos agrupamientos, estas estructuras subyacentes dentro de los datos que no habían sido previamente identificadas. Por ejemplo, en el caso que tenemos nosotros de estos puntos que están colocados del lado izquierdo, nosotros podemos ver que todos los puntos son de color negro. Estos puntos de color negro implican que no tienen una categorización previa. Sin embargo, nosotros podemos ver que sí existe cierta distribución dentro de los datos.
nosotros podemos detectar que hay un cúmulo, en esta parte hay otro cúmulo, en esta parte y hay otro cúmulo, en esta parte. Estos cúmulos podrían ser caracterizaciones de los datos. Dentro del dominio de una empresa, estos cúmulos podrían representar caracterizaciones de los clientes de esa empresa. Entonces, con el objetivo de encontrarlos, de determinarlos de una forma automatizada, existen diversas técnicas de aprendizaje de máquina no supervisadas, como lo es K-means. De hecho, K-means funciona a través de generar un conjunto de nucleoides que nosotros los podemos identificar como los círculos de color amarillo y intenta que estos nucleoides se vayan acercando poco a poco a donde se encuentra la mayor cantidad de datos, minimizando la distancia entre ellos. Esto lo hace de una forma iterativa hasta que eventualmente se coloca donde se encuentran cada uno de los clústeres. Y estos clústeres, en definitiva, nos permiten ver cierta caracterización de nuestros datos que, por ejemplo, alguna empresa podría explotar para ofrecer un servicio de valor agregado. También para el caso del aprendizaje de máquina no supervisado, se han desarrollado diferentes técnicas enfocadas a diferentes características. Por ejemplo, la gran mayoría se ha enfocado en determinar clústeres o conglomerados, patrones dentro de nuestros datos. Hay otras técnicas que se han enfocado en determinar o encontrar anomalías que podrían ser de interés para el dominio del negocio en el que se esté trabajando. Inclusive nosotros podemos tener técnicas, como es el caso de las redes neuronales, que se pueden aplicar tanto para aprendizaje supervisado como para aprendizaje no supervisado. Además, existen otro tipo de técnicas no supervisadas que se les llama reglas de asociación, en particular el algoritmo de a priori. Estos algoritmos encuentran reglas sí entonces que son fácilmente interpretables y que encuentran relaciones entre los diferentes elementos que nosotros estamos analizando. Espero que este repaso de aprendizaje de máquina, esta introducción al aprendizaje de máquina, la hayan encontrado útil y les sirva de guía para buscar más información. Muchas gracias por acompañarme.